clase. Ya ustedes pueden ver ahí. Entonces, para iniciar esta semana o en esta clase, vamos a ver las características de los fertilizantes. Acuérdense que estamos en nutrición mineral y una de ellas, una porción del suelo, son los nutrientes. Pero esos nutrientes dijimos que pueden estar en el suelo o pueden ser aplicados al suelo. Cuando nosotros aplicamos esos nutrientes al suelo, lo hacemos a través de el proceso llamado fertilización o abono de los cultivos. Todos los cultivos tienen requerimientos específicos, como ya lo mencionamos. O mejor dicho, no todos, sino cada cultivo tiene requerimientos específicos, como lo hemos mencionado anteriormente. Por tanto, estos requerimientos pues son básicamente lo que vamos a discutir en este momento es qué características tienen los fertilizantes que nosotros le aplicamos al suelo. Sean estos orgánicos o sean inorgánicos, químicos o naturales, todos lo que nosotros aplicamos al suelo y que le llamamos fertilizantes tienen características. Sin embargo, nosotros vamos a enfocarnos más en los fertilizantes inorgánicos, que somos los que compramos en las agropecuarias, las traemos y aplicamos X o Y cantidad al cultivo y vamos a estudiar más adelante, próxima semana, qué sucede cuando nosotros incorporamos esos fertilizantes, qué reacciones hay en el suelo y debemos de conocer entonces esta reacción. Pero por el momento vamos a ver cada una de las características que tenemos, como por ejemplo higroscopicidad, índice de salinidad, poder de acidificación o alcalinización, eficiencia, solubilidad, compatibilidad de los fertilizantes, la pureza de ellos, la composición que tienen y la presentación de ellos. Vamos entonces a discutir, aquí en la transparencia tenemos lo que se llama higroscopicidad, también llamada por algunos tratados hidroscopía o hidroscopicidad. Yo prefiero llamarle higroscopía o higroscopicidad con E, la de abajo. Ok, nosotros tenemos un fertilizante que vamos a aplicar al suelo. Ese fertilizante tiene una propiedad, o sea, una característica que puede absorber humedad del ambiente o puede también donar humedad al ambiente. Eso depende de la humedad relativa que haya en el ambiente. Nosotros sabemos de que la humedad relativa ambiental se mide en porcentajes y va de 0 a 100%. En realidad, de acuerdo a muchos estudios que se han realizado con la humedad relativa, no existe la humedad relativa 100%. Existe 99%, pero no, un ambiente no puede estar completamente saturado porque estaría lloviendo al saturarse al 100%. Entonces, esta humedad que hay en el ambiente interactúa con el fertilizante que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros vamos a aplicar fertilizante al suelo? Lo sacamos del saco. El saco puede estar adecuado con una capa impermeable para que el fertilizante, mientras se encuentra en el saco, no tenga ningún problema de humedad, que vamos a discutirlo en unos minutos, sino que el problema es al sacarlo del saco y ya sea solo o en mezcla, esas mezclas contribuyen a que
el fertilizante absorba humedad o contribuyen también a que el fertilizante done humedad. Generalmente el problema que nosotros vemos es que gana humedad. No vemos cuando el fertilizante está dando humedad al ambiente. Cuando nosotros aplicamos un fertilizante al suelo, acordémonos de que los agrónomos, y bueno, vamos a explicar esto, el fertilizante atrae humedad. Si nosotros tenemos un suelo que está iniciando con problemas de sequía en el suelo y aplicamos fertilizante, el fertilizante para poder reaccionar en el suelo captura esa humedad por esta característica que tenemos de higroscopía. Y entonces le absorbe la humedad que está disponible para el cultivo. Por eso es que no es conveniente aplicar fertilizante en suelos secos o relativamente secos. ¿Por qué? Porque la planta está haciendo o invirtiendo una gran energía para obtener agua del ambiente, y si fertilizamos, este fertilizante por la propiedad de higroscopía hace que el agua se mueva hacia el fertilizante. Entonces compite con la humedad que tenía anteriormente la planta al aplicar el fertilizante. Está bien aplicar el fertilizante en seco cuando nosotros regamos, ¿verdad? Después. O cuando el suelo está húmedo, no importa que apliquemos el fertilizante. Pero esta propiedad es importantísima porque ya explicamos puede tener un efecto en la humedad del suelo al mezclarse con el fertilizante. La higroscopicidad podemos verla en términos de la humedad que absorben los fertilizantes. Ya no pensemos en el fertilizante que se aplica al suelo, sino que pensemos un fertilizante que se encuentra en almacén. ¿Ok? Entonces, en almacén, debido a esta misma característica, los fertilizantes absorben agua cuando los mezclamos. Hay compañías que compran el nitrógeno, el potasio, el fósforo, el magnesio, el calcio y hacen mezclas, y esas mezclas, mientras están expuestas a diferentes humedades relativas, tienen pues, absorben agua. Veamos, para que ustedes sepan, los que no son agrónomos, existen, más adelantito vamos a ver fertilizantes simples y fertilizantes compuestos y fertilizantes que son mezcla. ¿Qué significa mezcla? Las bolsitas que yo les presenté la vez pasada, yo pude haber sacado 20, 100 gramos de cada una y hacer mezclas de varias de ellas. Esta mezcla tiene mayor capacidad de absorber agua que los fertilizantes simples que están solos en cada una de esas bolsitas. Y aquí lo vamos a ver en este gráfico con suficiente tiempo. Aquí tenemos de 0 a 20 en la columna de la izquierda el porcentaje de agua que un fertilizante puede absorber de 0 a 20. En el eje de las X tenemos los diferentes fertilizantes, algunos solos y algunos de ellos mezclados. Como pueden ver aquí, 2, 4, 6, 8, 9 diferentes mezclas o fertilizantes solos que absorben diferentes cantidades de agua. Esto lo evaluaron después de 5 horas a 25 grados centígrados y a una humedad de 70% de humedad relativa. O sea, de 70 para arriba, jóvenes, nosotros decimos que la humedad ambiental es alta, de 70 para arriba. De 50 a 70, nosotros decimos que es media, ¿verdad? Humedad media. Humedad ambiental o humedad relativa media de 50 a 70. No solo porque 50 es la mitad de 100,
es el único punto en el cual la humedad relativa es media. No, de 50 a 70 es media. Y menor de 50 la humedad relativa es baja. O sea que ustedes viven en un país donde la humedad relativa se mantiene a menos de 50 o menos, perdón. Ustedes viven en un país donde la humedad relativa permanece baja. Por el contrario, zonas de ese país o otros países como Inglaterra, donde la humedad relativa en esa isla es muy alta y permanece alta, o sea, arriba de 70 todo el año. Por tanto, si los fertilizantes en Inglaterra tienen mayor posibilidad de absorber humedad que en zonas como el sur de Honduras, donde la humedad relativa es media o baja. ¿Okay? Casi nunca está alta. Miremos aquí la urea, que ustedes la conocen. Yo se la mostré, la urea. También les mostré el KCl. Cuando están solos, no absorben humedad. ¿Ok? Si lo sacan del saco y lo sacan para poder dividir, sacan una tonelada y esa tonelada lo van a meter en sacos, entonces no va a absorber agua siempre y cuando tenga 25 grados centígrados y 70% de humedad relativa. El nitrato de amonio, AN por sus siglas en inglés, el nitrato de amonio ya absorbe cierta cantidad de agua, 2.5. El nitrato de fósforo absorbe 5%, casi 5%. La urea con el KCl, que son los dos primeros, y yo se lo mostré en las bolsitas, al unirlos los dos, al mezclar los dos en el ambiente, a esta humedad relativa y a esta temperatura, absorbe el 5% de agua. El NPK, si agarramos el nitrógeno, el fósforo y el potasio, simples, y los mezclo, agarra 7%. Si yo mezclo urea con nitrógeno y potasio mezclados, o sea, yo tengo una mezcla de nitrógeno y potasio, y luego, como esta que está acá, y luego mezclo con urea, absorbe un 14%. Fíjense bien, porque hay que tener cuidado cuando vamos al campo también a aplicar, y no se hizo la siembra porque el suelo está muy húmedo, pero el fertilizante ya lo aplicamos en las tolvas. ¿Qué sucede si aplicamos el fertilizante en las tolvas ya mezclado? Generalmente se mezcla la urea con el KCl, ¿verdad? Aquí la urea con el KCl y el fósforo se mezclan granulados y quedan en las tolvas de la sembradora. No se puede entrar. Y pasaron 5 horas, miren, 5 horas. Y ese fertilizante en las tolvas tomó 15% de humedad del ambiente. Y si mezclamos urea con nitrato de amonio, agarra más del 18, casi el 19% de humedad. Ahora, ustedes dicen, bueno, pero ¿cuánto es en un fertilizante 19% de humedad? O 15, o 12, o 13. Es muy alto. Ustedes, al meter la mano en el fertilizante, inmediatamente la mano se les va a llenar de agua porque han absorbido un 20% de humedad en el fertilizante, y por tanto, al querer hacer la aplicación de fertilizante, el tornillo sin fin que va moviendo ese fertilizante de la sembradora hacia afuera, hacia la salida, va a tener problemas. Se va a pegar, se va a hacer, los trabajadores dicen melcocha, dicen ellos. O sea que se va a deshacer el gránulo y se va a formar una pasta y ya se dificulta. Entre más alta es la humedad relativa, como vemos en la siguiente transparencia, más alta es la posibilidad de ganar humedad del fertilizante, más humedad gana. No solo el 20%, sino que podría tener hasta un 30-40% de humedad del fertilizante a medida que la humedad relativa ambiental aumenta. Aquí el ejercicio es al revés.
si la temperatura es más baja y la humedad relativa a temperaturas bajas, entonces es mayor la humedad relativa. Fíjense bien que a 20 grados la humedad relativa es 67. 80, 81, 85, 94. Son diferentes humedades relativas a 20 grados. Ahora fíjense bien, si le subimos a la temperatura, si pudiéramos subirle la temperatura, por ejemplo, en un invernadero, le subimos a 30, miren cómo baja, de 67 a 59, a 72, a 79, 84. Solo esta se mantiene, que sería si tenemos fosfato monocálcico, se mantendría igual a medida que la temperatura sube. No afecta un cambio de temperatura al fosfato monocálcico. Pero de ahí de todos los demás, si tenemos en un almacén, la temperatura baja facilita el hecho de que la humedad relativa se mantenga alta. Por ejemplo, si pensamos almacenar en diciembre o enero, que en la zona norte del Ecuador, o a la parte norte del Ecuador, los fríos comienzan en diciembre, noviembre y diciembre, y enero. Entonces, habría que tener cuidado en almacenar fertilizante en ese tiempo, porque la humedad relativa se mantiene más alta. Cuando le subimos de 20 a 40, fíjense bien, 40 grados, la humedad relativa baja en todos los sentidos y afecta bajando la humedad relativa. ¿Qué sucede al bajar la humedad relativa con el fertilizante? Sucede que gana menos agua. ¿Ok? Siempre que esté abajo de 70, fíjense bien, la humedad relativa, el fertilizante gana menos agua. Ok, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, pero en conclusión, para fines agronómicos, para fines de sostenibilidad, nosotros debemos de tener fertilizantes, preferiblemente temperaturas ambientales mayores, 30, 40 grados, y la temperatura, y obviamente tenerlo en un ambiente seco, el fertilizante, completamente seco. Antes de olvidar, nunca mezclen fertilizante con semilla. ¿Por qué? Porque la semilla también es un ente vivo, a diferencia del fertilizante, algo orgánico, pero tiene también la misma característica de higroscopicidad la semilla. Por tanto, no conviene hacer eso. La humedad de los fertilizantes, y esto lo voy a leer porque pues es fácil de entender, las partículas se vuelven blandas y pegajosas. Eso es lo que sucede cuando cuando el fertilizante absorbe la humedad. Partículas aumentan de su volumen. Las partículas empiezan a agrietarse, se vuelven grietas. Como dicen los trabajadores, se llama el coche. Se vuelve de un color blanco todo, aunque sea un color rojizo, se vuelve blanquizco a medida que se hincha ese gránulo de fertilizante. Hay resistencia física reducida, o sea que el gránulo se quiebra, como es un cristal, se quiebra y los pedazos todavía quedan en gránulos. Pero cuando ustedes separan el fertilizante que ha absorbido humedad, entonces se vuelve una grieta. No resiste, se quiebra rápidamente. El piso de los almacenes se vuelve húmedo y resbaladizo. El nitrato de amonio estabilizado pierde su termostabilidad. Ya vamos a hablar del nitrato de amonio en un momento. La calidad de esparcimiento del fertilizante puede ser afectada. Lo que estábamos diciendo, ustedes van al campo y esa calidad para esparcirse no funciona. Ustedes tienen problemas con tirar con la máquina, me refiero, y aún también a mano en las bolsas que están distribuyendo el fertilizante en el campo tienen problemas.
Se tapa el equipo de manejo y aplicación del fertilizante. Ya lo discutimos. Y aumenta el producto fuera de especificaciones. Si ustedes tienen en almacén el fertilizante y tiene problemas de absorción de humedad, si llega un inspector de calidad del fertilizante, se los pone fuera de norma, fuera de especificación. O sea que ya el fertilizante no puede ser vendido porque ha perdido características primarias importantes para los agricultores. Por ejemplo, aquí vemos a una característica, después de todo lo que ha sucedido de absorción de agua, etcétera, se vuelve apelmazado. Miren ustedes en la fotografía de la izquierda, alguien sacó del saco un kilogramo de fertilizante y tiene todas las propiedades necesarias para ser esparcido fácilmente en el campo o mantenerlo en el ambiente de almacén seco y caliente preferiblemente. En el caso de la fotografía de la derecha vemos que el fertilizante se ha apelmazado. Aquí le llaman se ha vuelto piedra a los trabajadores. Uso estos términos en la clase porque cuando vayan al campo ustedes van a decir el fertilizante se hizo piedra, se hizo roca. Entonces ustedes ya saben qué es el proceso de apelmazamiento. Y no pensar de que una varita mágica lo hizo roca. Okay. Ya no sé si hay pregunta en cuanto a absorción de humedad del fertilizante, su impacto que tiene y debido a lo que es la absorción de agua y su característica de higroscopicidad. Voy a dar unos 5 segundos. No hay preguntas. Pasamos a otra característica. Doctor. ¿Sí? Puede haber, cuando ocurre estos cambios físicos en el fertilizante, puede haber algún efecto químico. Sí. Hay algo que se llama incompatibilidad. Vamos a ver, es una característica que vamos a ver 2 o 3 más abajo. Y vamos a ver incompatibilidad. La incompatibilidad de los fertilizantes es afectada pues por el ambiente, pero el ambiente en términos de cuánta agua absorbe el fertilizante. Entonces, al absorber humedad, empieza a reaccionar y al mezclarlo con otros fertilizantes, entonces muestra incompatibilidad. Cuando si no sucediera ese proceso de apelmazamiento, absorción de agua, entonces no habría ese problema de él, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros manejamos los fertilizantes en un ambiente seco y caliente, ¿verdad? Seco y caliente, preferiblemente. En cambio, la semilla, yo les pongo esto porque yo soy de semilla también, y es todo lo contrario, fíjense bien. En la semilla se necesita un ambiente seco, pero fresco. Entre más fresco, la semilla está mejor. En cambio, el fertilizante, entre más fresco, puede tener mayor capacidad de absorción de humedad. ¿Estamos bien, Delmer, con la respuesta? Ok. Y ahí más abajo vamos a ver algunos de los otros problemas que hay. Índice de salinidad. Los fertilizantes, por su naturaleza, jóvenes, son sales. Todos los fertilizantes son sales inorgánicos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Yo voy a poner el fertilizante 1, el fertilizante 2, el X, el Y y el Z. ¿Ok? Cualquier fertilizante. Van a ponerlo al suelo. ¿Qué es lo que están haciendo? Están incorporando sales al suelo. Entre más carga del fertilizante ponen al suelo, mayor carga en el suelo con sales. Voy a repetir esto. Entre mayor es la cantidad de fertilizante que ponen al suelo, mayor es la cantidad de sal que recibe el suelo y por tanto aumenta el índice de salinidad. El índice salino. ¿Ok? Ahora, es cierto que hay algunos fertilizantes que tienen un índice de salinidad
mayor que otros. Y por tanto nosotros como agrónomos o como especialistas en agricultura tropical sostenible necesitamos saber qué fertilizantes inducen a que el suelo tenga mayor o menor salinidad. Y ahorita vamos a verlos en una lista que tengo más abajo. ¿Ok? Pero la definición es que estas sales, al aumentar la concentración de sales en el suelo, aumenta la presión osmótica. Acordémonos de que la presión osmótica es el factor que influye para que los suelos tengan una mayor conductividad eléctrica. Y acordémonos cuando hablamos de conductividad eléctrica, que es la medida, pues, o se ha determinado, se ha decidido que en vez de medir el índice salino, nosotros medimos lo que se llama la conductividad eléctrica. Ambos son, no son lo mismo, pero ambos son sinónimos en el sentido de que el efecto que tienen es igual. O sea, un suelo de conductividad eléctrica de 0 a 2, dijimos, conductividad eléctrica de 0 a 2 no hay problema. Pero la conductividad eléctrica de 2 a 4, ya tenemos problemas de salinidad en el suelo. Salinidad. Ok, el índice salino es exactamente igual. Es un índice, no tiene una medida, unidad de medida. Y dice aquí que valores superiores a 1.5 se consideran altos. Entonces, cuando hablamos de salinidad, la tabla que miremos tiende a ser más baja que la conductividad eléctrica, pero es más fácil hablar de la conductividad eléctrica que de la salinidad. Pero aquí tenemos fertilizantes que confieren al suelo una mayor o menor salinidad al aplicarlos al suelo. Veamos los más altos. Tenemos el nitrato de sodio. Fíjense que antes los fertilizantes, ahora por ejemplo nitrato de amonio, nitrato de potasio, nitrato de fósforo, etcétera. Estos nitratos se combinan con otros fertilizantes, pero antes se utilizaba mucho el nitrato de sodio. Era un fertilizante muy conocido, muy aplicado, pues. Pero, ¿qué pasó con el nitrato de sodio? Que aunque es 100% soluble, y es el estándar que se toma de solubilidad, es soluble, pero la presión osmótica a la cual induce el suelo es más alta que todos los demás. Fíjense bien, 6.06% de salinidad, aunque tenga 100% solubilidad. La solubilidad es la característica de un fertilizante de reaccionar con el agua y disolverse fácilmente. En su totalidad, ese sería 100%. En un 90%, bueno, ese sería un fertilizante que tiene alta solubilidad, pero que no se disuelve fácilmente al aplicarle agua. Entonces, miren aquí, por ejemplo, el sulfato de amonio. ¿Se usa? Sí se usa frecuentemente el sulfato de amonio, pero tiene 325. Fíjense bien, vamos a ver la urea. Miren la urea, tiene menor solubilidad que el nitrato de sodio, menor solubilidad que el nitrato de amonio. El nitrato de amonio tiene una alta solubilidad, pero el índice de sales es menor. O sea que nosotros de ahora en adelante preferiríamos aplicar urea que nitrato de amonio. Y el nitrato de amonio tiene otras dos características. Las voy a mencionar ahorita. Es explosivo, tiene mayor salinidad que la urea y tiene menor porcentaje de nitrógeno, ¿verdad? Miren aquí, tiene 35%, la urea tiene 46%. O sea, 11 puntos más de nitrógeno tiene la urea que el nitrato de amonio.
Es más, el nitrato de amonio también es más caro. Ya lo vamos a discutir la próxima semana en detalle, pero tiene alta salinidad para la transparencia que tenemos. Ahora, fíjense bien el superfosfato triple. Si ustedes usan superfosfato triple, tiene 48% de fósforo, pero tiene baja salinidad. Lo mismo el superfosfato simple y lo mismo el sulfato de potasio. Baja salinidad. Lo mismo el cloruro de potasio. Lo mismo tiene el MAP. El MAP es fosfato monoamónico y el DAP, fosfato diamónico. Estos términos tienen que irlos manejando mejor, pero fíjense bien la cal viva. Hay uno de ustedes que está haciendo un trabajo de cal viva. Una de las preguntas que tendría que contestar es ¿qué pasa con la cal líquida? Perdón, cal líquida. Al aplicarlo al suelo, incorpora una gran cantidad de calcio, ¿verdad? 15% de calcio, pero también genera o induce al suelo a que tenga una mayor concentración salínica en el suelo, casi igual a la que tiene el nitrato de sodio. Entonces es importante conocer todo esto, ¿no? La cal sólida tiene induce a menor salinidad. No apareció en el documento que la busqué, pero induce a menor salinidad. Por esa razón es que se usa la cal sólida y es mejor si es mezclada con magnesio para poder hacer correcciones del suelo. Pero aquí tenemos la solubilidad en la columna última de la derecha. Aquí tenemos el índice de sales. Ya dijimos cuáles son los que tienen alta salinidad. Ustedes pueden apuntarlo ahí. Y los que tienen baja salinidad. Entonces, cuando hablemos de fertilizante, en una pregunta se les diría, bueno, yo he sido llamado por una empresa para poder hacer aplicaciones de fertilizante. El suelo en el cual voy a aplicar esos fertilizantes, tales y tales fertilizantes, tiene una salinidad de tal, ¿verdad? Por ejemplo, 0,5%. Perdón, 0,5 de índice de salinidad. Y yo voy a aplicar estos fertilizantes. ¿Cuál de ellos quisiera usted aplicar? Preferiblemente que van a dar un resultado similar para la planta. Ahora, ¿qué sucede si nosotros aumentamos la salinidad? Acuérdense que cuando hablamos de conductividad eléctrica, nosotros hablamos de salinidad. Y obviamente al aumentar la conductividad eléctrica, perdón, al aumentar la salinidad, aumenta la conductividad eléctrica y reduce la disponibilidad de los nutrientes para la planta. Entonces, cuando nosotros aplicamos fertilizantes que inducen a una mayor concentración de sales en el suelo, por ejemplo, nitrato de sodio, por ejemplo, sulfato de amonio, por ejemplo, cal líquida y, por ejemplo, nitrato de amonio, que son los 4. Cuando aplicamos estos fertilizantes, tenemos que estar pensando cuál es el nivel de salinidad que tiene el suelo. De lo contrario, tener un riego de agua no salina que pudiéramos entonces nosotros fácilmente aplicar suficiente agua para poder lavar esas sales que tenemos en el suelo. Ya nosotros discutimos esto de cómo se puede solventar un problema de sales en el suelo. Dijimos que era literalmente inundando el suelo a 1 pulgada, 2 pulgadas de agua del sistema de riego por aspersión o inundación, y eso va a lavar estas sales a niveles inferiores. No es que las va a sacar, sino que las va a lavar hacia niveles inferiores donde la planta no tiene problema. Salinidad. Ok, preguntas sobre salinidad. Es importante verlo en la práctica esto.
Ok. Reacción ácida o básica del fertilizante. El ejemplo que les puse. Doctor, Sí, dime, Víctor. una consulta. Usted Sí. mencionaba ahí de lo de bajar salinidades, pero cuando tenemos suelos que están totalmente saturados y que está lloviendo, como que ahí se va a bajar por naturalmente, ¿o cómo? Perdón, Víctor, cuando están saturados de agua o saturación de bases. No, que está saturado de agua. Ah, de agua, ok. No, definitivamente la lluvia es milagrosa para poder reducir una alta concentración de sales que haya sido, óigame todos por favor, la salinidad de un suelo puede ser inducida por los fertilizantes, ¿verdad? O puede ser inducida por el agua de riego. Estamos, que yo no lo he mencionado, vale la pena que mencionaste esto, Víctor, porque si nosotros estamos aplicando agua salina, aunque no apliquemos fertilizante, el suelo se está saturando de sales. O sea, se está haciendo tóxico para la planta. Entonces, el agua lluvia es la mejor manera pues de resolver el problema, pero no la podemos controlar nosotros, ¿verdad? Si cae, felicidades, bendiciones, pero si no cae, tenemos que buscar un riego, un tipo de riego que pueda lavar ese suelo para hacer que las sales se profundicen. Ahora, lo último, cabe mencionar, buena pregunta. Si nosotros lavamos las sales, ¿qué significa efectivamente? Que estamos lavando el fertilizante también. O sea, lo que tenemos que hacer es evitar aplicar fertilizantes que van a inducir a una alta salinidad en el suelo. Por ejemplo, el nitrato de sodio. Ese no hay que aplicarlo, etcétera, ¿verdad? Todos esos fertilizantes que inducen a una alta salinidad, no hay que aplicarlo. Esa es la mejor manera de resolver el problema. Pero si lo aplicáramos, si alguien llegó, el jefe de ustedes, y les dice, no, miren, ustedes vienen con ideas raras aquí. Yo voy a seguir haciendo esto y ustedes no tienen que, bueno, ustedes tienen que quedarse callados, pues, pero cuando miren ahí que le aplican fertilizante y que la planta no responde, y le aplican agua y la planta no responde, más bien se está quedando pequeña y no crece. Entonces dígale, mire, este es el efecto que yo quería decirle, pero ahora como dice la canción, it's too late. Ya no podemos hacer nada. Pero sí se puede hacer, mediante un riego por aspersión fuerte, se puede, o inundación por gravedad, se puede lavar esa sal, pero de nuevo estamos lavando el fertilizante, pero bueno, sería bueno porque ese fertilizante induce a mucha sal. La urea, por el contrario, el superfosfato triple, la urea, miren ustedes, el amoníaco no induce a alta salinidad. Eso lo vamos a ver cuando miremos qué fertilizante aplicamos comúnmente al suelo. Nitrato de potasio, el MAP, el DAP, todos estos fertilizantes no inducen y esos, pues con seguridad, ¿verdad? Podemos hacer. Ok, gracias por la pregunta. Ok, otra preocupación aún mayor que la salinidad es la acidez que puede inducir la aplicación de fertilizantes en el suelo. Y aquí pues los voy a mencionar porque en este momento los que no son agrónomos no tienen una idea clara de cuál es cada uno de ellos, ¿verdad? No los han visto, no los conocen. Vamos a presentárselos otra vez aquí virtualmente cuando hablemos de cada uno de ellos. Vamos a presentárselos, pero ahorita vamos a leerlos nada más porque pues no hay nada que discutir. ¿Cuáles son los fertilizantes que inducen acidez en el suelo? Solo voy a leer y al final voy a hacer una conclusión que les va a ayudar a entender un poco mejor. La urea
el amoníaco anhidro, en español amoníaco anhídrico, y en inglés anhydrous ammonia, se dice en inglés. ¿Por qué lo digo? Porque los países desarrollados son los que más usan este fertilizante. Nitrato de amonio, sulfato de amonio, fosfato monoamónico, fosfato diamónico, cloruro de potasio, sulfato de potasio y nitrato sulfato amónico. Fíjense bien, el cloruro de potasio es un fertilizante que induce a acidez, pero menos acidez que los fertilizantes nitrogenados. Conclusión, donde ustedes encuentren nitrato de tal cosa, nitrato de tal cosa, o urea, o amoníaco, etcétera. Todos estos son fertilizantes nitrogenados. Algunos de ellos inducen a mayor acidez que otros. Narriman está entendiendo muy bien cuando hablamos de acidez y vamos a decir una conclusión en vez de decir un ácido, una base, qué es y todo eso. Lo vamos a aplicar más a fertilizantes. Los fertilizantes que ustedes aplican al suelo y liberan protones, o sea, hidrógenos con cargas positivas en el suelo, son los fertilizantes que contribuyen a la acidez del suelo. Voy a volverlo a mencionar. Todo fertilizante que se aplica al suelo, sea orgánico o sea inorgánico, pero los inorgánicos contribuyen más que los orgánicos a la acidez del suelo. Entonces, si ustedes aplican un fertilizante de estos que están en rojo, ellos al interactuar con las enzimas que los degradan o con el agua en el suelo, realizan reacciones que terminan en la liberación de protones, o sea, iones de hidrógeno con carga positiva. Y estos hidrógenos o protones en el suelo contribuyen a bajar el pH, o sea, se va haciendo el suelo cada vez más ácido. Pero miren, jóvenes, el suelo no se hace ácido en un ciclo de producción, sino que se va haciendo ácido a medida que va avanzando con la aplicación de fertilizantes como estos que están acá. Generalmente los nitrogenados. Vaya, llamémosle los nitrogenados, pero aquí tenemos el KCl, que es un potasio, y tenemos el cloruro potásico, perdón, el sulfato potásico y el nitrosulfato amónico. Esos realmente no solo son nitrogenados, sino que tienen potasio y el otro tiene fósforo. ¿Ok? Por ejemplo, el fosfato diamónico y el fosfato monoamónico. Esos son fertilizantes fosfatados. Ok. Acuérdense, fíjense bien, si ustedes se acuerdan, los que tenían menos sales, era el monoamónico, el diamónico, el superfosfato triple, tenían menos sales que los otros. Pero aquí estamos hablando de acidez, es una cosa diferente. Ahora, los de reacción neutra aprenden el superfosfato triple. Existe superfosfato simple y superfosfato triple. Cualquiera de los dos no cambia el pH del suelo o no contribuye, mejor dicho, a bajar el pH del suelo ni tampoco a subirlo, sino que son como una sustancia tampón, ahí mantienen el pH que hay en el suelo. Superfosfatos y el nitrato de potasio. Existe el nitrato de potasio, el problema es que el contenido de nitrógeno es bien bajo, por eso pues se usan otros fertilizantes
nitrogenado. Pero existe el nitrato de potasio y esto genera una reacción neutra. Ahora vamos a ver a los fertilizantes que generan reacciones básicas en el suelo. Tenemos los fosfatos naturales, como por ejemplo la roca fosfórica, el ácido fosfórico, aunque dice ácido, pero generan al interactuar en el suelo, con las arcillas del suelo y con el agua, se asocian con calcio, por ejemplo. Con calcio y con magnesio, que son elementos que contribuyen a mantener el pH en el nivel donde está o alcalinizar el suelo. Carbonatos de calcio, por ejemplo. Y la cal, ¿verdad? La cal ya sea la cal dolomita o la cal que nosotros le llamamos carbonato de calcio puro, estos compuestos que vienen en los fertilizantes, como agregados en los fertilizantes, generan pues una reacción alcalina, liberando. ¿Qué es lo que libera Narriman? ¿Qué es lo que se libera? Iones de qué se liberan en un suelo o en una solución para hacerla más básica. ¿Qué es lo que hace más básico una solución? ¿La concentración de qué? ¿Vamos, jóvenes? OH. ¿Alguien más? La concentración de hidroxilos. O sea, el pH alcalino está saturado de hidroxilos, iones de los OHs con carga negativa. Esto, al ser liberado en el suelo por los fertilizantes, al reaccionar con el agua y con las arcillas, liberan hidroxilos, o sea, iones hidróxidos, ¿verdad? Iones hidróxidos con carga negativa. Y esto hace que ese fertilizante pueda, como estos, los fosfatos naturales, la cal, ¿verdad? Y la cal viva o apagada y todos esos, cal dolomítica, todos esos rocas o elementos de roca que al convertirlo en fertilizante y aplicarlo al suelo, aumentan el pH hasta volverlo alcalino, dependiendo de la cantidad que le pongamos de esos fertilizantes. Entonces, esos fertilizantes son buenos en el sentido de que no generan acidez en el suelo. Ok, otra característica es la eficiencia de los fertilizantes. Está ligado a el pH del suelo. Ok, aquí en la columna, vamos a ver cuántas columnas hay. 1, 2, 3, 4, 5 columnas. En la columna de la izquierda, la primera, de izquierda a derecha, tenemos un pH de ácido de 4.8. Luego tenemos un pH de 5, luego de 5.6, 6.0 y 7. ¿Ok? Y aquí tenemos los elementos que generan eficiencia al fertilizante elaborado. Tenemos el nitrógeno, fósforo y potasio, o sea, NPK. Y aquí tenemos el promedio del fertilizante desperdiciado. Jóvenes, esta tablita la deben andar escrita en la mano o en el teléfono, donde sea, porque esta tablita es esencial. Si ustedes quieren aplicar fertilizante a los terrenos, ¿verdad? Aparte de la salinidad que confieren y la acidez que confieren, está entonces la eficiencia de los fertilizantes. Si ustedes aplican a 4.5 de pH, el nitrógeno es 30% eficiente. O sea, si aplican urea, solo el 30% de esa urea va a ser utilizada. Si aplican
DAP, por ejemplo, el 23%, y se aplican KCL, el 33%. Se va a perder, perdón, aquí la pérdida, ellos le llaman desperdiciado, en realidad desperdiciado porque la planta no lo va a absorber, ahí está en el suelo, pero la planta no lo va a absorber, entonces va a absorber el 30%, si le suben a 5.6, que es un pH ya en el cual los cultivos ya empiezan a absorber la mayoría de los nutrientes, pero solo 77, 48 y 77%. Se pierde un 33%. Si lo suben a 7, ok, fíjense bien, aplican urea 100%, aplican DAP 100% y aplican KCL 100%. La pérdida es 0. ¿Qué nos dice esto? Este cuadro, lo que nos dice este cuadro, y por eso lo ponemos aquí, porque es extremadamente importante, es que bajo pHs de 6.5 a 7.2.3, los fertilizantes actúan en el suelo con un 100% de eficiencia. A medida que subimos el pH por encima de 7.3, por ejemplo a 8, 8.3, y por debajo de 7.3, por ejemplo 6, 5, etcétera, la eficiencia de ese fertilizante al ser aplicado al suelo va a ser menor en porcentajes que vemos ahí. Pregunta, por favor, porque estas cosas están en libros, pero están de una manera que pues a la hora hay que leer bastante para entenderlo, mientras que aquí lo estamos poniendo en la práctica. ¿Qué sucede con un fertilizante NPK cuando lo aplicamos a un pH menor de 6 o a un pH mayor de 7.5, digamos, por decir algo, los extremos? ¿Qué sucede? Bueno, baja la eficiencia. ¿Por qué baja la eficiencia? Porque los nutrientes no están disponibles a esos pH. A medida que aumenta el pH, los nutrientes se vuelven menos disponibles. Acuérdense que nosotros dijimos que los nutrientes están disponibles entre 6.5 y 8.5. Ahí esos 2 grados. Pero obviamente, cuando aplicamos fertilizantes, esos nutrientes que nosotros aplicamos son absorbidos con menor eficiencia cuando se sale de ese margen de 6.5 a 7.3, que es lo que tenemos acá. ¿Estamos? Bien, gracias. Ahora vamos a ver la solubilidad. Y Delmer, aquí viene un poquito más de la pregunta que tú hacías, que si tiene un impacto al mezclarlos y químicamente, sí, obviamente, miren, aquí voy a mencionar el KCl, que es un fertilizante, cloruro de sodio, de potasio, perdón. Fíjense bien cómo el cloruro de potasio es menos o más soluble a medida que aumenta la temperatura. Entonces hablemos de temperatura. Si la temperatura es más baja, el fertilizante se hace menos soluble. Si la temperatura es más alta a medida que va aumentando la temperatura, el fertilizante se hace más soluble. Ahora, ¿qué pasa químicamente cuando un fertilizante es insoluble o menos soluble? No reacciona, no hay intercambio de bases, no hay intercambio catiónico, no hay intercambio de los elementos entre las arcillas y la planta a una temperatura baja, estos fertilizantes se vuelven insolubles. Fíjense bien, por ejemplo, el KCl, 28% de solubilidad a 0 grados. O sea que si Jacqueline saliera a aplicarle ahorita fertilizante KCl a las flores que tienen el jardín a 2 grados, no va a ser soluble. Se va a quedar como gránulo,
y no lo va a absorber la planta. Pero cuando llegue a Honduras, a 40 grados, va a ser 12% más de solubilidad, ¿verdad? Lo mismo la urea. Voy a poner un último ejemplo acá, la urea. Fíjense bien que a 0 grados, la urea mejor no hay que aplicarla. Si va a mantenerse un fertilizante, aunque lo incorporemos al suelo, que es la mejor manera, pero si un fertilizante se va a aplicar y la urea está a 0 grados, va a tener solubilidad de 67 gramos por 100 gramos de agua. O sea, va a necesitar una gran cantidad de agua para que se vuelva soluble, perdón. Pero si lo ponemos a 20 grados, que es lo que podríamos tener estos días en la mañanita en Zamorano, 20 grados, miren cómo aumenta el doble la solubilidad, ¿verdad? Con la misma concentración de agua. O sea, si el riego es 2 horas de riego y este riego provee 100 gramos por cada gramo fertilizante, entonces la solubilidad a 20 grados de la urea va a ser mucho mayor, ¿ok? A esa cantidad de agua que le ponemos. De lo contrario, si bajamos la temperatura a 0 grados, va a necesitar mucha más agua para poder disolverse a esa temperatura y aún así va a ser difícil. Esto se mira un poco complicado, pero en realidad lo que estamos diciendo es que cuando nosotros vamos al campo y está frío, el suelo está frío, y aplicamos un fertilizante y el riego es fijo, aplicamos la misma cantidad de riego, ese fertilizante no se va a hacer soluble. Y al no hacerse soluble, no va a tener, químicamente va a reaccionar menos, o va a tener menor reacción química si nosotros no le aplicamos mucho más riego. Para calentarlo, nosotros le llamamos calentarlo, hay que aplicar agua y agua y agua para que la temperatura del agua cambie el microclima del suelo, lo suba la temperatura y que el fertilizante pueda reaccionar mejor, al tener mayor solubilidad. Si hay preguntas ahorita, voy a dar unos 3 segundos por si hay preguntas. Si no, pues entonces avanzamos. Aquí yo lo que puse es un ejemplo, ¿no? De una piedra, ¿verdad? De la cual sale el fertilizante natural, que es gypsum. Esta solubilidad dice que tiene 30 gramos por litro de agua. ¿Ok? Esa es la solubilidad. Solo para dar un ejemplo. Cada elemento que resulta de como por ejemplo el fósforo viene de la roca fosfórica, el calcio viene de la roca cálcica, el nitrógeno viene de roca, de materia orgánica, perdón, y de piedras en alto contenido de materia orgánica, entonces viene de ahí el nitrógeno. Estos elementos naturales que proveen estos elementos, en el caso del gypsum, dice que 30 gramos por cada litro. O sea, si nosotros ponemos más de 30 gramos en el suelo, tenemos 1 litro de agua provisto por el riego. Y si ponemos gypsum, por decir algo, solamente 30 gramos debemos de poner en ese suelo. Si ponemos más, entonces se vuelve insoluble. Esto es parte de la solubilidad también. De igual manera, tenemos que ver el nitrógeno, el fósforo, el potasio, la solubilidad que vimos arriba a diferentes temperaturas, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de la temperatura. En este caso estamos hablando bajo condiciones de 22.5,
perdón, bajo condiciones de 25 grados, esta concentración de gypsum necesita 1 litro para mantenerse en solución. De lo contrario, se precipita. Ok, venimos entonces a compatibilidad o incompatibilidad de los fertilizantes. Esta es otra característica cuando nosotros aplicamos fertilizantes. Ok, y aquí, ¿qué es lo que afecta la compatibilidad? Los factores que afectan la compatibilidad. Esto completa la pregunta de Elmer y dice desarrollo de calor en la mezcla. ¿Ok? Desarrollo de humedad en la mezcla. Producción de gas en la mezcla, o sea, compactación, apelmazamiento y aumento de la higroscopicidad. Estos factores evitan que los fertilizantes sean compatibles entre sí, aunque bajo condiciones normales los fertilizantes sean compatibles. Cuando tenemos mayor absorción de humedad, mayor higroscopicidad, mayor o menor temperatura, en este caso menor temperatura, estos factores contribuyen a que cuando hacemos la mezcla, los fertilizantes no sean compatibles. Obviamente nosotros no somos vendedores de fertilizantes o fabricantes de fertilizantes, pero ustedes en el campo mezclan los fertilizantes. Y por tanto, tenemos que saber que en el campo un fertilizante, una mezcla de fertilizante, se va a hacer incompatible con otro fertilizante. Por ejemplo, la urea con el KCl. Nosotros, el pan de cada día, mezclar estos dos. Pero bajo ciertas condiciones ambientales, ellos se vuelven incompatibles y por tanto no están aportando el porcentaje de nutrientes a la planta que necesitan porque son incompatibles. Y al ser incompatibles, la planta al entrar al suelo no reaccionan como mezcla, sino que tienen que ser pasar esas condiciones ambientales para que vuelvan a actuar ya no como mezcla, ¿verdad? Y por tanto tienen problemas. Ahora veamos esta tabla. Yo solo voy a mostrar una pregunta. todo. ¿Sí? Bueno, es que el caso de urea y de KCl es lo que comúnmente la gente, en el caso de los maiceros, es lo que más aplica, ¿verdad? Y siempre hacen esta mezcla física. Correcto, antes de la siembra. Sí, ¿cuál sería Bueno, una recomendación de que las óptimas para que ellos la puedan realizar y no desperdiciarlo o que hagan la aplicación por separado? No. No se puede hacer la aplicación por separado debido a que pues es muy caro, ¿no? Hacer una para fósforo, una para nitrógeno y una para potasio. Ahí tienes que mezclarlo. Ya vamos a hablar, ahorita viene lo que es mezclas de fertilizantes. Entonces, y ya estamos llegando al final, pero lo que quiero decirles es que no, tienen que aplicarse todas. Las mezclas se hacen, pero dos condiciones, Víctor, dos condiciones. Seco, ¿verdad? Donde se haga la mezcla, tiene que estar seco. Y dos, que esté cálido, que no esté frío, esté cálido. Entonces, si tú vas a aplicar KCl y urea, que los tenemos acá, aquí lo voy a mostrar acá, perdón, aquí tenemos urea y aquí tenemos KCl. La urea está arriba con el KCl, cloruro de potasio. La C significa compatibles. Estamos en el ejemplo, ¿ok? Pongamos otro ejemplo. La urea la mezclamos con el fosfato de amonio. También son compatibles. Nosotros no tenemos problema. Pero
se vuelven incompatibles cuando factores como la temperatura y la alta humedad relativa ambiental y, digamos, la presión que haya, eso no entra mucho en cuenta, pero la presión son 3 factores ambientales que hacen que el fertilizante se vuelva incompatible. Entonces la respuesta es, vete a un lugar seco y vete a un lugar calientito para hacer la mezcla. Y una vez mezclado, mételo en un lugar impermeable para que no agarre humedad. Al llegar al campo, lo metes a las tolvas que son impermeables y sellas bien esas tolvas. Hay gente que le quita la tapadera a las tolvas, fíjate. Y ahí está matándose la misma persona. ¿Por qué? Porque pues está contribuyendo a que si hay alta humedad relativa ambiental, esa tolva de la sembradora tiene que estar bien, más que todo la fertilizadora, ¿verdad? Y dije sembradora porque pues las sembradoras traen el set de tolvas junto con las de la sembradora. Entonces, la tolva del fertilizante tiene que quedar bien tapada, para que no, es que de todas maneras en la otra vuelta tengo que abrirlo otra vez, mejor se la quito. No, ¿verdad? Eso no debe ser. Hay que hacer eso normalmente. Entonces, este cuadrito también, tómenle una foto en el teléfono y lo usan como una fórmula rápida para poder ver cuáles tienen y cuáles no tienen. Por ejemplo, sulfato de amonio, que es bien común, con nitrato de calcio es incompatible. O sea que ustedes lo mezclan y no va a realizarse la mezcla. No va a funcionar. Lo mismo tenemos aquí el nitrato de calcio con el sulfato de potasio. Y todos los rojos acá son incompatibles con estos que están, con este que está acá. Y lo mismo acá. El fosfato de amonio es incompatible con el sulfato de hierro, el sulfato de zinc, perdón, el zinc, el cobre y el sulfato de manganeso. Perdón. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan y les va de gratis en esta clase. Ok, aquí quedamos entonces lo último, la pureza de los fertilizantes para hoy en la tarde. Y vamos a entrar de lleno a esto porque tenemos otra presentación en línea debido a que perdimos la semana pasada la clase de la mañana. Así que nos vemos a la 1 si Dios quiere y gracias por su atención el día de hoy y vamos a seguir adelante con lo que es el trabajo de innovación. Si hay preguntas, hoy en la tarde vamos a dar un tiempo para poder discutir algo sobre el trabajo de innovación al final de la clase. Buen día, hasta pronto. Buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, jóvenes. Esperemos en Dios de que los colegas lleguen con bien por acá, ¿verdad?